¿Sabías que llegar al clímax sin expulsar semen puede ser el primer aviso silencioso de que algo importante está pasando en tu cuerpo? A muchos hombres de mayor edad les ocurre y lo guardan para sí, convencidos de que son cosas de la edad. Sin embargo, normalizarlo sin investigar puede ser un error. La llamada eyaculación seca esa situación en la que sientes el orgasmo con toda su intensidad pero no ves salir el fluido seminal. Es mucho más habitual de lo que imaginas, especialmente a partir de la sexta década de vida. Puede estar vinculada a cirugías previas, a determinados fármacos, a desequilibrios hormonales, a alteraciones neurológicas o a problemas prostáticos, entre otras posibilidades. En este video vamos a desmenuzar las causas médicas más frecuentes, te mostraré cómo distinguir cuándo se trata de algo esperable y cuándo conviene estudiarlo, qué pruebas suelen solicitar los especialistas y qué alternativas terapéuticas existen para recuperar tranquilidad, control y bienestar. Y quédate hasta el final, porque también te voy a hablar de una causa infradiagnosticada que a menudo pasa inadvertida incluso en consultas de rutina y que, si no se detecta a tiempo, puede mermar tu calidad de vida. No es solo una cuestión sexual. Hablamos de salud global, de autoestima y del derecho a entender qué te ocurre para poder actuar. Antes de entrar en lo que puede fallar, vale la pena repasar cómo debería funcionar el mecanismo cuando todo va bien. Eyacular es el resultado de una coreografía milimétrica entre el cerebro, el sistema nervioso y los órganos del aparato reproductor masculino. Sucede, en condiciones normales, de la mano del orgasmo, y su función biológica es expulsar el semen a través de la uretra. Ese semen está compuesto por espermatozoides producidos en los testículos y por líquidos que aportan la próstata y las vesículas seminales. En términos fisiológicos, podríamos dividir el proceso en 3 tiempos. Primero, una etapa de preparación en la que las vesículas y la próstata generan y acumulan el fluido seminal. Luego, una fase de emisión en la que ese contenido es conducido hacia la uretra prostática. Finalmente, la fase de expulsión, en la que contracciones rítmicas de los músculos del perineo y la base pélvica impulsan el semen hacia el exterior. Todo esto sucede en cuestión de segundos, pero exige una sincronía delicada. Durante la emisión, el cuello de la vejiga se cierra como una compuerta para impedir que la orina se mezcle con el semen y para dirigir la salida hacia el pene. A la vez, los conductos deferentes y las vesículas se contraen con fuerza, y la uretra actúa como el canal de salida. Es un reflejo gobernado por el sistema nervioso autónomo, ese que trabaja sin que tengas que pensarlo. Y una eyaculación sana no solo se reconoce por la salida visible del semen, sino también por sensaciones placenteras intensas y una posterior sensación de relajación. Cuando algo interrumpe esa cadena, ya sea por efecto de un medicamento, por una enfermedad o por cambios anatómicos, el resultado puede ser una eyaculación incompleta, alterada o ausente. Ahora imagina que alcanzas el orgasmo con el mismo placer de siempre, pero al mirar no ves ninguna gota. Esa escena desconcierta, inquieta, genera dudas y a veces vergüenza. Tiene un nombre clínico claro: eyaculación seca. Se trata del orgasmo sin la expulsión visible de semen. Puede presentarse de forma ocasional, hacerse más frecuente con el tiempo o aparecer de manera repentina. Lo más común es que no duela y que no cause molestias físicas relevantes. Su impacto, sin embargo, suele ser emocional y psicológico. Es fundamental entender que no estamos describiendo una enfermedad en sí, sino un signo, una pista del cuerpo que avisa que se ha modificado algo en la vía reproductiva o en el control nervioso del reflejo eyaculatorio. Y como todo síntoma, no debe ser ignorado. Las causas posibles son múltiples, desde efectos colaterales de fármacos de uso común hasta cambios tras cirugías urológicas, desequilibrios de hormonas sexuales, lesiones de nervios o enfermedades sistémicas. También puede presentarse en hombres que han recibido quimioterapia o radioterapia para el cáncer, especialmente el de próstata. Importa subrayar algo: eyacular seco no equivale a haber perdido la función sexual. Muchos hombres conservan el deseo, la capacidad de erección y el orgasmo placentero. Aún así, la ausencia de semen puede influir en cómo perciben su virilidad, su fertilidad y su satisfacción. Por eso el primer paso es romper el silencio y consultar. Lo que para algunos es una rareza de la edad, suele tener explicación y, en numerosos casos, opciones de manejo. Entre las causas más frecuentes está la llamada eyaculación retrógrada. Aquí el orgasmo tiene lugar con normalidad,
Pero el semen no sigue el trayecto habitual hacia afuera, sino que se desvía y termina entrando en la vejiga. El placer se siente igual, pero el líquido no asoma. El culpable suele ser el cuello vesical, ese anillo muscular que debe cerrarse con firmeza durante la emisión. Si no cierra a tiempo o lo hace con debilidad, el semen encuentra el camino abierto hacia la vejiga y se mezcla con la orina. Es como una esclusa que quedó mal ajustada. El flujo cambia de dirección sin que te des cuenta. Muchos hombres notan que su orina luce turbia inmediatamente después del orgasmo, sin haber visto salir semen. Esa turbidez es muchas veces el semen mezclado con la orina. ¿Por qué falla la compuerta? Hay varias razones. Una de las más habituales es la cirugía prostática por hiperplasia benigna, en especial la resección transuretral de la próstata, que si bien alivia con eficacia los síntomas urinarios, puede alterar los mecanismos que cierran el cuello vesical. También ciertos fármacos, como algunos antihipertensivos y, sobre todo, los alfabloqueantes que se utilizan para mejorar el chorro urinario, relajan esa zona y facilitan el retorno del semen hacia la vejiga. Y no hay que perder de vista los trastornos neurológicos. La diabetes mal controlada, la esclerosis múltiple o lesiones en la médula espinal pueden dañar las fibras nerviosas que coordinan el reflejo. Recuerdo el caso de Manuel, 62 años, operado por bloqueo miccional severo. Volvió a la consulta alarmado porque sus orgasmos habían perdido la parte visible. No había dolor, no había cambios en la erección, pero la escena lo desorientaba. Tras explicarle que lo suyo encajaba con una eyaculación retrógrada, benigna, pero definitiva en su caso, se relajó. Entendió que no había perdido su hombría, que su cuerpo simplemente había modificado el camino del semen. El diagnóstico de sospecha se confirma con un análisis de orina realizado inmediatamente después del orgasmo, buscando espermatozoides en la muestra. No siempre hay una solución completa, pero en los casos provocados por medicamentos, ajustar el tratamiento puede revertir la situación. Y cuando el deseo es la paternidad, existen técnicas de reproducción que permiten recuperar espermatozoides de la orina o estimular su obtención de otras formas. Lo clave es saber que no es un fracaso del hombre, sino un fenómeno con explicación y abordaje. Otra causa, menos comentada pero relevante, es la obstrucción de las vesículas seminales o de los conductos eyaculadores. Aquí el sistema no retrocede, se bloquea. Es como si las autopistas encargadas de transportar el semen hacia la uretra se hubieran cortado por dentro. Las vesículas son dos glándulas pequeñas, ubicadas detrás de la vejiga, responsables de producir la mayor parte del volumen del semen, rico en fructosa, y otras sustancias que alimentan a los espermatozoides. Si estas estructuras se inflaman, se llenan de líquido o se tapan, el resultado puede ser una disminución marcada del volumen del semen o su desaparición aparente, a pesar de que el deseo y la erección se mantengan. A veces los cambios son lentamente progresivos y pasan desapercibidos. Algunos notan que el semen cada vez es más escaso, otros lo ven más espeso, con grumos, o perciben un dolor profundo durante la eyaculación, una molestia pélvica persistente o una sensación de tirón interno. En ocasiones, la primera pista es una dificultad para lograr embarazo sin motivo aparente. ¿Qué puede obstruir? Infecciones antiguas del aparato urogenital, como prostatitis maltratadas o enfermedades de transmisión sexual, pueden dejar cicatrices que estrechan los conductos. También pueden formarse pequeños cálculos, piedras de material seminal que bloquean el paso. En otros hombres, el problema nace con ellos. Quistes o malformaciones congénitas en vesículas o conductos deferentes impiden un tránsito normal. Incluso un traumatismo pélvico o una cirugía previa pueden estrechar esas vías sin que se note de inmediato. El estudio diagnóstico requiere herramientas específicas. La ecografía transrectal es una de las más útiles porque permite ver tamaño, forma y contenido de las vesículas y detectar quistes, dilataciones o signos de inflamación. En situaciones complejas, se complementa con resonancia magnética. El análisis de semen también aporta pistas. Volúmenes muy bajos o ausencia de fructosa son datos que orientan. Héctor, 66 años, llegó quejándose de orgasmos vacíos y semen casi inexistente desde hacía años. Conservaba el apetito sexual, pero algo no encajaba. Una ecografía transrectal reveló una dilatación compatible con obstrucción parcial por secuelas inflamatorias. Con una intervención endoscópica breve se liberó el paso.
Semanas después, relató con emoción que su función eyaculatoria había vuelto a sentirse como antes. Es un recordatorio de que no basta con mirar lo obvio. A veces el problema está más adentro y solo un examen cuidadoso da con la clave. Hay una tercera pieza que suele ignorarse y que, sin embargo, condiciona la capacidad eyaculatoria. El paisaje hormonal. La testosterona. La hormona sexual masculina por excelencia no solo impulsa el deseo y sostiene las erecciones, también estimula la producción y el volumen de semen y participa en la fuerza con la que los músculos pélvicos expulsan el líquido. Con la edad, los niveles pueden descender gradualmente. Ese descenso, si cruza ciertos umbrales, se llama hipogonadismo. A menudo es silencioso y se confunde con cansancio acumulado o falta de ánimo, pero sus efectos se notan: menor volumen de semen, líquido más claro o acuoso, orgasmos menos intensos, sensación de vacío tras el clímax. Fuera de lo sexual aparecen fatiga persistente, sueño fragmentado, irritabilidad, pérdida de masa muscular, aumento de grasa abdominal y, con frecuencia, menos erecciones matutinas. Confirmar o descartar esta causa requiere un análisis hormonal realizado por la mañana, cuando los niveles suelen ser más altos. El estudio incluye testosterona total y libre, además de LH y FSH, que informan sobre cómo están conversando los testículos con el cerebro, y hormonas como la prolactina y las tiroideas, que pueden interferir. Si la testosterona está por debajo del rango, el médico evalúa si se trata de un hipogonadismo primario, cuando los testículos no responden bien, o secundario, cuando el cerebro no envía la orden adecuada. La buena noticia es que hay abordajes. En casos seleccionados, la terapia de reemplazo con testosterona en geles, parches o inyecciones puede mejorar energía, estado de ánimo, masa muscular y, con frecuencia, la cantidad de semen y la calidad del orgasmo. Cuando la prioridad es conservar la fertilidad, existen esquemas que estimulan la producción interna sin suprimir los espermatozoides. Detectar a tiempo el déficit hormonal marca la diferencia entre resignarse a un «así será» y recuperar vitalidad. Hasta aquí hemos hablado de causas comunes, muchas de ellas benignas o tratables, pero es responsable mencionar que, en ocasiones, la eyaculación seca puede ser el primer eslabón de una cadena que necesita atención rápida. Algunos tumores del aparato urogenital, de próstata, de vejiga, de testículo, pueden interferir con la función eyaculatoria de manera temprana, antes de generar signos más ruidosos. Una masa que crece puede comprimir los conductos eyaculadores, alterar la anatomía interna o afectar los nervios pélvicos. No siempre el primer dato es un PSA elevado. A veces el cambio es en la eyaculación, menos volumen, dolor con el clímax o la presencia de sangre en el semen, que genera alarma por sí misma. Más allá del cáncer, los daños en el sistema nervioso que controla el aparato reproductor son una causa significativa. La diabetes, cuando no está bien controlada, produce con el tiempo una neuropatía autonómica que debilita las señales encargadas de coordinar la eyaculación. Esto puede acompañarse de disfunción eréctil y menor sensibilidad genital. Otras enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple, el Parkinson o las lesiones medulares, pueden comprometer el reflejo eyaculatorio por vías distintas. Además, aunque menos frecuentes, ciertas enfermedades autoinmunes como el lupus o la esclerodermia, así como algunas vasculitis raras o procesos granulomatosos, inflaman y fibrosan tejidos internos, dificultando tanto la producción como la expulsión del semen. Frente a este panorama, hay signos que justifican una valoración médica sin demora. Si la eyaculación seca aparece de golpe si se acompaña, de dolor si notas sangre en orina o semen, si pierdes peso sin motivo claro, o si cambian tus hábitos miccionales de manera marcada, aumento de la frecuencia, ardor chorro débil o intermitente urgencia, no esperes. Lo que parece un tema sexual puede ser, en realidad, la punta de un iceberg que conviene ver a tiempo. Volvamos ahora a la idea que atraviesa todo lo que hemos comentado. Eyacular sin semen no es un capricho del cuerpo ni un detalle menor. Es un mensaje, a veces inofensivo y otras importante, que invita a prestar atención. Puede deberse a una cirugía realizada años atrás, a un fármaco que estás tomando, a una obstrucción interna, a un desajuste hormonal o a condiciones neurológicas u oncológicas. En todos los escenarios hay un denominador común. No conviene ignorarlo. Consultar con un urólogo es un acto de cuidado personal, no de debilidad.
Hablar de sexualidad con el médico quizá no sea lo que más nos entusiasma, pero evita que normalicemos lo que no deberíamos. Pedir una ecografía transrectal, si hay sospecha de obstrucción. Encargar un análisis de orina tras el orgasmo. Si pensamos en retrógrada. Solicitar un perfil hormonal completo si los síntomas encajan con hipogonadismo. No son caprichos diagnósticos. Son pasos sensatos que conducen a respuestas. Y recuerda, la sexualidad no se jubila. Puede transformarse con los años, pero sigue siendo una dimensión central del bienestar físico, emocional y relacional. Permíteme insistir en un punto porque sé que para muchos es clave. Que el semen no salga no te convierte en menos hombre. No te define como persona ni invalida tu deseo. Eres mucho más que un síntoma. Lo que cambia es un mecanismo que, en la mayoría de los casos, puede comprenderse y abordarse. Cuando entiendes la causa, el miedo baja. Y cuando baja el miedo, puedes tomar decisiones. Ajustar un fármaco con tu médico. Realizarte un estudio. Adoptar una terapia o, simplemente, aceptar con calma una condición benigna que no compromete tu vida sexual. Hay situaciones en las que recuperar la eyaculación visible no es posible. Aún así, la función sexual puede seguir siendo plena y satisfactoria. Y para quienes buscan ser padres, la medicina reproductiva ofrece alternativas que, hace no mucho tiempo, eran impensables. Si este contenido te ayudó a mirar tu cuerpo con más claridad y a ponerle nombre a algo que te preocupaba, compártelo. Tal vez otro hombre esté viviendo lo mismo en silencio y necesite escuchar que no está solo, que hay explicaciones y caminos. También te invito a dejar tus preguntas en los comentarios y a suscribirte para recibir más información práctica sobre salud masculina y bienestar. Cuanto más hablemos de estos temas, menos tabúes habrá y más pronto podremos actuar cuando haga falta. Tu cuerpo se comunica incluso desde los lugares más íntimos. Escucharlo no solo mejora tu vida sexual, puede salvarte la vida. Y si notas cambios repentinos, dolor, sangre, pérdida de peso o alteraciones urinarias, busca atención médica sin demoras. Estás a tiempo, y actuar a tiempo marca toda la diferencia.